¿Cómo les va? Miércoles 14 de agosto es temprano, acabamos de llegar con Anita de despedir a mi cuñada que volvía a Córdoba, que si vimos el amanecer en la ruta hacia el aeropuerto Guzmán. Entre paréntesis está muy lindo el aeropuerto. Eh, Obra de Dietrich, Macri y Morales, en ese orden, para ser sinceros. Pero siempre con la mano controladora del grupo de Aeropuertos Argentina 2000, que por alguna razón que nunca he logrado comprender, tiene el monopolio de los servicios aeroportuarios y de servirte un café quemado y cobrártelo como si lo estuvieras tomando en la Fontaine de París. Pero bueno, las cosas existen porque la sociedad lo permite. Si la sociedad no lo permitiera, las cosas no existen. Yo voy a hablar de un tema recurrente en este canal, que es el engaño. Elegí una frase de Cervantes, le va a resultar interesante. Hay una operación de distracción. Se voy a tratar de explicar de una manera absolutamente jurídica. Es decir, como si fuera Noemí González y Arturo Martínez, no el vicepresidente, el presidente y la que fue su primera dama, por decir algo. En una declaración testimonial, porque la señora va como testigo, es decir, como querellante, la defensa, constitucionalmente y procesalmente, tiene derecho a asistir. No tiene solo derecho a asistir al acto de la imputación penal que le hace la querellante al acusado, sino tiene derecho en esta etapa del proceso a hacer preguntas, repreguntas, contrapreguntas. Ercolín en principio hizo caso de lo que dice el Código de Procedimiento. Una resolución no se apela, es inapelable una resolución de un juez en esta etapa del proceso. Pero él fue más allá, él anuló la resolución donde permitía a la defensa del señor Fernández asistir, como dice el Código de Procedimiento, al interrogatorio, a la declaración, a la presentación de pruebas, es decir, cómo te defendés si no sabes de qué te defendés. Muy bien. Ercolini no lo permitió con un argumento que es para mí absolutamente cuestionable, que habló de la revictimización de la persona. Primero vos tenés que probar que fue víctima, para hablar de revictimización. Es un término que se utiliza mucho en la violación, o en la violencia que está absolutamente comprobada porque entró una ambulancia, agarró a la víctima y la llevó a un hospital. Pero una cosa que está en una zona gris, que pasó, que es la palabra de ella y dos personas más contra la palabra de otros, no sé. Es muy difícil hablar de derecho penal sin que te pongan algún mote. Maduro es un dictador, Fernández fue un papelón como presidente, nunca debió haber sido electo presidente. Esta es responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner y de los ciudadanos argentinos que lo votaron y de los periodistas que lo definían como una mezcla entre Alfonsín y, y Néstor Kirchner, o llegar al punto, como llegó en algún momento Feynman, de llamarlo señor presidente cuando todavía no había terminado, no había llegado la segunda vuelta. Los mismos tipos que le hicieron la vida imposible durante 4 años a Mauricio Macri. Dicho esto, en modo de explicación, para que nadie sospeche que yo estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy haciendo una descripción.
Si a vos no te dejan actuar dentro del proceso penal, el camino es la nulidad. El juez puede rechazar el pedido de nulidad, pero para eso está la Cámara. Entonces vamos a empezar a jugar este juego absurdo de hacer procesalmente un disparate típico de Ercolini. Lo podemos conversar con su señoría, de abogado a abogado, para que se apele y en fin. Pero lo concreto es que no hay revictimización de una señora que está haciendo un reality show con 240 horas de grabaciones que van a salir en cuatro documentales y ya lo tiene vendido. Si no, pregúntenle a Sandra Borghi, que es una periodista cuyo marido parece que es el que está orquestando el armado de una documental. Y como todos sabemos, una documental tiene cámaras, tiene maquilladoras, tiene vestuaristas, tiene corte, hagamos de vuelta, corte, preguntemos de vuelta, no me gusta la respuesta, articulala. Es decir, es una producción, eso es una documental. Salvo que haga una descripción, por ejemplo, de la guerra, pero aún cuando haces una descripción de la guerra estás generando una opinión. Entonces resulta que la imputación originaria había sido el maltrato psicológico, terrorismo psicológico. Y ahora aumentó la apuesta que ella es alcohólica por culpa de él y que perdió una criatura en el año 2016. Yo no voy a dar nombre, pero yo perdí dos hijos y no le pegué nunca a una mujer. Es una incidencia del embarazo que es muy dolorosa para la mujer y también muy dolorosa para el hombre si el hombre quiere mucho a la mujer. Esto es para un programa, este comentario que acabo de hacer. En mi caso personal, yo me enamoré de mis hijos al verlos. Hasta el momento que estaban en la panza de sus madres, el amor que les tenía era reflejo del amor que les tenía a las madres. ¿Comprenden? Por lo tanto, a mí me resulta más o menos extraño de que todo día se sube una acusación nueva, cuando toda acusación debería haber sido un acto procesal único e indivisible. Esto tiene que ver con la estrategia de la querella, tiene que ver con el objetivo final, que es básicamente hacer un reality show, hacer una documental antes de que haya semiplena prueba de la comisión de un delito. ¿Me entienden cómo se están adelantando los procesos? Porque cubren dos espacios. Ella va a ganar mucho dinero. El gobierno está contento porque sigue en cadena nacional, por lo tanto distraen de las cosas concretas. Y si no alcanza con el escandalete de esta señora con Alberto Fernández, apareció Yuyito. Entonces, a mí me da la impresión de que Javier, en su admiración por Menem, quiere repetir la saga de Menem casi 40 años después. Eso es una cosa como extraña, 90, 2000, 30 años después, 34 años después. Quiere repetir la saga inclusive con los mismos personajes. Falta Moria. Yo vengo de un deporte de contacto. Siempre decíamos, cuando sobreactúas es porque no te duele. Es decir, salís de un tackle haciéndote que te duele es porque no querés jugar, porque en el fondo estás sobreactuando. Y a mí me da la sensación de que hay una cosa de sobreactuación. Si vos llegaste a los 50 y pico de años soltero y no se te conoció novia, que desde la presidencia en 8 meses hayas mostrado dos, a mí me parece sobreactuación, pero es a mí que me parece una sobreactuación. No quiero ofender a nadie, es una opinión.
sobre un presidente que en vez de gobernar tuitea y que se va ahora a México y no va a hablar con López Obrador, que es políticamente el dueño de México. Él puso la candidata a presidente. Es un tipo con un enorme prestigio, aunque a la derecha argentina le caiga mal. Llevó a México de una situación económica complicada a una situación económica floreciente. Es decir, si el objetivo de los liberales es ganar dinero, López Obrador desde la izquierda lo ganó. No tiene nada que ver la ideología con el éxito económico. Si no, vean Suecia, Noruega, Dinamarca. Pero son países serios esos. Muy bien, entonces yo estoy observando con mucha preocupación que hay un operativo en pinzas. Fernández, para joder al peronismo, suponiendo que al peronismo lo puede joder un impresentable, al peronismo no lo jodió Cristina Kirchner, al peronismo no lo jodió Perón, 5-1. Al peronismo no lo jodió la AAA, los montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, López Rega, Isabelita, Luder. El peronismo es una cosa que es impermeable a estas situaciones. Porque lo que hizo el peronismo fue tirarle un camión de bosta a Alberto Fernández porque es gratis. Alberto Fernández no arrastra detrás de sí más que chicas que trabajan en la noche. Y estas son por lo general, las menos fieles. Muy bien. Pero los medios están en cadena con este asunto. Y ahora apareció Yuyito. Si dime de qué te alabas y te diré que careces, me decía mi abuela Florinda. Pero la realidad es que las encuestas hablan de 40-43% de imagen positiva y en derrumbe. Está arrastrando al PRO y ya Karina Milei le dice a quien quiere escucharlo, yo voy a disputar la jefatura de gobierno en el 2027, ganá el 2025 y después hablamos. Pero esto a nosotros nos tiene que dar una señal. La metodología que tiene la Libertad Avanza para oponerse y para enfrentar a sus opositores es una metodología violenta, una metodología infame, una metodología muchas veces rodeada de mentiras, de difamaciones baratas, que es una cosa, tiene una lógica tuitera. Ustedes vieron las cuentas de Twitter que te acusan de cualquier cosa y yo no tengo ganas, pero yo me haría un picnic en el... a mí me pagarían una vuelta al mundo con Ana si yo llevara a tribunales a los tipos que me han insultado. Porque tienen que probar que yo soy un agente del peronismo. O tienen que probar que soy un agente de la sinarquía internacional, como me han dicho. O que tienen que probar que a mí me financia Maduro, como me han dicho. No es decir cualquier cosa y total. Bueno, el presidente se pasó hace días que le contesta a los periodistas y los difama, los insulta. El presidente representa a todos teóricamente. Tiene que tener bonomía, serenidad, tranquilidad. A mí me preocupa cuando veo un funcionario en este estado de nervios. ¿Ustedes se notaron que hace unos días que Santiago Caputo se corrió? Yo la información que tengo es que Santiago Caputo entró en un terreno de donde Milei está enojado. Algo parecido que le pasó a Pose. Ahora, lo que es inaudito que el periodismo no critique, que las fuerzas políticas se callen la boca, que un señor cuya relación jurídica con el Estado es un contrato de locación de servicios, te maneje la CIDE, maneje la UIFI, ¿cómo es? La UFI. La UFI, es decir, maneje resortes del poder sin un cargo que lo haga responsable frente a la ley, frente a la justicia eventualmente. No, es un monotributista. No está en el organigrama más que como un asesor.
Me parece que Santiago entró en el descensor. Se enfrentó a alguien que no debía. Suele pasar cuando la soberbia te inunda. Y la gente de Twitter es muy soberbia. Extremadamente soberbia, extremadamente agresiva. No es porque sean de Twitter, sino porque la gente canaliza su odio, su resentimiento, sus envidias, su soberbia a través de una red social porque les da impunidad. A lo mejor mano a mano no te dicen nada, pero están escondidos atrás de una cuenta. Por lo tanto, a mí me parece que el caso Alberto Fernández y Fabiola entró en un terreno de incidentes. ¿Por qué? Porque seguramente la abogada le pedirá la nulidad de la declaración, porque es nula la declaración. Si no estaba la defensa del imputado, esa declaración no tiene valor. No porque son estos personajes, porque dice el Código de Procedimiento en materia penal. Y vuelvo, si la excusa por la cual no permitió que la defensa ejerza su magisterio es no quiero que se revictimice, explíquele que no puede hacer una documental donde repite permanentemente y por ahí en 3, 4, 5 tomas, como es una documental. Corte no salió bien, corten maquilladora, corten vestuarista, corten peinadora. No es una mujer destruida por el dolor. Es una señora haciendo negocios, cosa que me parece muy bien. Pero no lleves eso a los tribunales, porque es un dispendio hacia la justicia que me parece que va a terminar en la nada misma. Porque vos cómo probás que hace 3 años te pegaron, con, con fotos que no resisten un peritaje. Esto ha sido bueno porque se han multiplicado las denuncias. Suponiendo que se multipliquen las denuncias sea bueno. Han hecho un escándalo fenomenal con el chico de Goya, pero yo abro mi cuenta de Facebook y las 10 primeras 20, a ustedes pasará lo mismo, 10, 20 primeros posteos de Facebook es gente que desapareció, sobre todo nenas, adolescentes, que puede ser una picardía, se fue con el novio, se enojó con los padres, pero desaparecieron. Sin embargo, la única persona que está en los medios es este chico. Me parece muy bien, pero al resto también hay que darle atención periodística, aunque sean de provincias peronistas. Según los medios americanos dedicados a la economía, los mercados en serio van a esperar la resolución del mes de noviembre. Porque Kamala Harris, que arrancó muy bien, se estancó y empezó a caer de nuevo. Porque Estados Unidos tiene inflación, porque Estados Unidos tiene problemas de caja, porque Estados Unidos tiene problemas domésticos. Y estos problemas domésticos, el americano trata de solucionarlo con alguien que no sea permisivo, más bien sea restrictivo. Y Trump tiene ese perfil. Por eso, frente a una primera caída que tuvo en encuestas también un poco dirigidas, pegó un rebote. No porque él cambió el discurso, sino porque la gente empezó a pensar que Kamala Harris era más peligrosa que Biden. Muy bien. Por lo tanto, los mercados están flotando. Sin embargo, los medios dicen que están exultantes los mercados.
No hay mercado exultante, se cayó el precio de la soja en el mercado de Chicago. La Argentina lo único que hace es vender soja. Agradezcan que la Argentina no salió a vender toda la soja que tiene en silo bolsas, porque si no la caída en el mercado de Chicago hubiera sido estrepitosa. Entonces, la caída de la materia prima que exporta la Argentina, de la cual se hace de dólares, que encima es canibalizada por el Estado liberal, sufre no solo la extracción de la retención, sino sufre objetivamente la caída de precio internacional. El gran comprador es China, el gran comprador era Rusia. Rusia está en guerra y la está perdiendo, y China está en una situación económicamente también un poco confusa. Está sobregirada. Nosotros tenemos el fantasma de que durante muchos años los negocios financieros en el mundo se hicieron con la moneda barata de Japón. Japón prácticamente te prestaba con tasa de interés cero. Subió 0,25 y ese famoso lunes fue un lunes negro. Y tienen pensado llevarlo a 2 puntos. Que si va a haber una liquidación de posiciones en el mundo que va a ser estrepitosa. Y las primeras posiciones que vos vendés son las de alto riesgo. Los bonos argentinos. Karina quiere ser jefa de gobierno en el 2027. Yo le diría tener un poco de humildad y esperar los resultados del 2025, que por lo que yo imagino no van a ser muy buenos. Pero esto a mí, ¿qué me dice? Si 4 años antes, objetivamente, 3 años y 4 meses, te catapultás, Jorge Macri va a ser víctima de operaciones de prensa, de operaciones de tuiteros, de acá hasta el año 2027. Esto es claro, absolutamente claro. Entonces, si hacen política como manejan sus relaciones públicas en Twitter, no hay problema para la política profesional. Porque el boom de Milei ya se terminó. Es como la explosión de una canita voladora. Al principio es un fuego hermoso, varios colores, qué sé yo. Pero en un momento se empieza a disolver, a disolver, a disolver, a disolver y ves cómo cae la cañita voladora apenas encendida. Los gobiernos que están construidos sobre el barro, están construidos sobre bases muy poco firmes, les suele suceder esto. Bien. Por lo tanto, preparémonos a cada año, pues yo quiero que Milei termine su mandato, así terminamos con esta historia, ¿no es cierto? No hay víctimas. Y va a ser duro para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque le van a tirar toda la bosta encima. Ya empezaron con el quito de subsidios, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, el incentivo docente, porque hay gente que no me quiere entender, el incentivo docente es una ley del año 98 y fue la compensación que hizo Carlos Saúl Menem al hecho de transferir las escuelas primarias, preescolar, primaria y secundaria y terciarios a las provincias sin recursos. Así de sencillo. ¿Y por qué lo tenía la nación? Porque así lo decidió Sarmiento. Es decir, que un liberal me pregunte por qué la nación tenía que pagarle la educación a un catamarqueño, porque así lo había decidido Sarmiento. A mí me da mucha bronca tener que explicarle a un liberal la historia de su propia ideología. Pero bueno, hay todo un operativo contra las universidades nacionales que están en paro, que no. Entonces, para el que no sabe, que es la mayoría,
Es razonable pensar por qué no se dejan auditar, porque no deben ser auditadas. La CIGEN no las puede auditar. ¿Cuándo pasó esto? En el año 2018. Lo primero que hizo Mauricio Macri, no lo primero, pero fue de las cosas más importantes que hizo, fue decir, yo quiero saber en qué se gasta el presupuesto universitario. Yo también. Y lo digo desde la tranquilidad que los episodios del hospital de clínica fueron denunciados por mí. El que hizo denuncias públicas diciendo no hay concursos en la Facultad de Derecho y los tienen a los profesores colgados de un contrato como prenda de unidad para el momento de la elección no se les ocurra votar a otro, como el caso de Vítolo, que venía a ser una renovación en el claustro universitario, un tipo que es liberal. Es decir, yo me parecía bien porque era Vítolo, no porque era liberal. Y porque me parece que hay cierto agotamiento de un modelo de gestión que no es eficaz. Y es el modelo de gestión de mi partido. A mí me gustaría escuchar a los liberales criticar sus ideologías como yo critico las mías. Entonces tendrían autoridad moral para discutir conmigo. No son las ideas, son los hombres los que hacen cagadas. Porque en el mismo partido que hizo Moisés Levenson hizo Emiliano Jacobiti. ¿Entienden? Bien. Ya en el 2018, la CIGEM salió a resolver esto, no la Auditoría General de la Nación, la CIGEM, la Sindicatura de Empresas Públicas, le encontró una vuelta, que por ejemplo la Universidad de Hurlingham, donde se corría American Trotters, lo resolvió. Vos podés firmar un convenio con la CIGEM para que la CIGEM te haga lo que llama la auditoría externa. ¿Tiene validez? Claro que tiene validez. No la Auditoría General de la Nación, no. Esa tiene que auditar los organismos dependientes del Ejecutivo. Pero la Sindicatura de Empresas Públicas sí podría, por analogía, auditar las universidades. ¿Qué se necesita? Un convenio. Lo puede hacer universidad por universidad o lo puede hacer el CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Es auditable? Claro que es auditable. Ahora, a mí me gustaría también poder, con la misma lógica, poder auditar los fondos reservados. No solo los que autorizaron a la CIDE, sino los fondos reservados per se tiene la Presidencia de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia. Y no esperar 4 años para enterarme qué han hecho. Tener una auditoría de control permanente. Y con esto termino. Dentro de un par de meses, si mal no recuerdo, tienen que votarse nuevas autoridades en la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que ahí va a haber una sorpresa. Porque la gestión de Martín Menem ha sido como mínimo mala. Está bien, me podrán decir, no sabe, no tiene experiencia, también podríamos decir es un soberbio, es un violento, es un tipo que le da a sus, iba a decir cómplices, a sus aliados 30 minutos de espera, pero a la oposición solamente 15. Es decir, cuando el reglamento es aplicado de manera arbitraria, vos no sos un buen presidente. Yo he tenido el honor de trabajar para Juan Carlos Pugliese, que lo votaban hasta los mozos. Ahí la unanimidad era la unanimidad, peronistas de tipo de izquierda, radicales, conservadores, todo el mundo lo votaba a Pugliese, porque era una garantía de transparencia. Pugliese le decía que no a los nombramientos del radicalismo. Me consta.
Entonces, me parece que puede haber, en el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados, novedades. Y es factible que no le ofrezcan volvamos a la lógica de la Cámara, a los principios generales de la Cámara de Diputados. Es presidente aquel diputado nacional que recibe la mayor cantidad de votos. No tiene por qué ser un tipo del oficialismo. Eso era la tradición legislativa, pero la tradición legislativa, que es un voto de confianza a una minoría, tiene que tener como contraprestación actos de buena fe de parte de esta minoría que ejerce una presidencia sin tener los votos para tenerla. ¿Me entienden? No va a ser un peronista, no va a ser un radical que tiene los votos para ser presidente de la Cámara, pero tampoco va a ser un tipo de la Libertad Avanza, porque son todos muy cuestionables. O van a ver a asesinos de lesa humanidad, o dicen disparates, o está la sospecha, como pasa en Mendoza con la diputada por Mendoza, que su banca le costó $50.000. Es una sospecha, no es una afirmación. Pero en los medios mendocinos, búsquenlo, van a encontrarse con esta novedad. No nos dejemos embaucar. Si el gobierno está entre el 40 y el 43% de imagen positiva, porque hay una gran cantidad de argentinos que no se quieren dejar embaucar. Salgamos de esta minoría que parece que nos dejan embaucar. La verdad nos hará libres. Los quiero mucho, los vemos el viernes. Un cariño.